Jóvenes, buen día. Nuevamente nos reencontramos a través de esta clase virtual, esperando pues de que se encuentre muy bien de salud. Entiendo que estas épocas vivimos en épocas de difícil situación, pero sin embargo sé que vamos a salir adelante, un poquito de paciencia. Más adelante ya nos volveremos a encontrar en las aulas como seguramente es el anhelo de muchos de ustedes. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar dentro del área de ciencias sociales acerca de la primera revolución industrial. ¿Sí? Bien, chicos. La primera revolución industrial, jovencitos, se dio en Inglaterra. Inglaterra, como ustedes saben, entre los siglos XVII y XVIII, pues dio mucho que hablar en el mundo entero, justamente porque este país comenzó a desarrollar grandemente la ciencia y la tecnología. Ese desarrollo lo utilizó dentro de la producción a través de las industrias, a través de las fábricas, cuya historia la vamos a ver a continuación. Bien, para eso es necesario hacernos esta interrogante. Dice, primera revolución industrial, ¿qué hubieron más? Claro, cuando hablamos de la primera revolución industrial estamos hablando de las primeras etapas del capitalismo. Con la primera revolución industrial el capitalismo recién está en un proceso de nacimiento, en un proceso de crecimiento. Por lo tanto, no solamente vamos a hablar de la primera revolución industrial, sino vamos a hablar de la segunda, de la tercera, y el día de hoy, jovencitos, muchos entendidos, historiadores, científicos, tecnólogos, manifiestan de que pues estamos ingresando a una cuarta revolución industrial. Pero no avancemos mucho más sin antes ver la primera revolución industrial, ¿sí? Bien. La primera revolución industrial, jovencitos, significó cambios profundos en las fuerzas productivas entre los años 1780 y 1860. ¿Qué significa cuando hablamos que se dieron grandes cambios o cambios profundos eh, en la revolución industrial? A ver, estos cambios se dieron a nivel de las fuerzas productivas. Eso significa que los elementos que la economía utiliza para producir bienes y servicios desarrollaron enormemente. Este desarrollo, jovencitos, determinó al mismo tiempo los cambios profundos en las ideas de la época. Ustedes saben que cuando cambia la estructura, que cuando cambia la economía, cuando cambia la ciencia y la tecnología, al mismo tiempo, jovencitos, también las formas diversas de pensar tienden a cambiar. Cuando cambia la estructura, cambian las ideas. Cuando cambia el elemento material, obviamente también cambia el elemento ideológico. Bien, pero al mismo tiempo, ese cambio profundo de las ideas de la época también sirvieron de un profundo apoyo para la transformación de las fuerzas productivas. ¿Qué hubieran pasado si esas ideas que cambiaron notoriamente en esa época no hubieran estado ligados a apoyar la transformación de las fuerzas productivas, la transformación de la economía? Entonces, jovencitos, hubiese habido un divorcio entre lo que viene a ser el actuar, entre lo que viene a ser la economía y lo que viene a ser la forma de pensar, la ideología. Entonces, jovencitos, en esta primera revolución industrial se ven a grandes luces esos cambios profundos dentro de las fuerzas productivas. Vamos a ver cómo se dieron estas. Cuando hablamos, chicos, del cambio profundo de las fuerzas productivas, hablamos de que a partir de 1860, jóvenes, en Europa, sobre todo en Inglaterra, comenzó pues a transformarse enormemente, jóvenes, las fuerzas productivas ligadas a la naturaleza. Es decir, que la naturaleza que antes, por ejemplo, en la etapa feudal, en la etapa del antiguo régimen, por ejemplo, la naturaleza, si bien es cierto, todo estaba ligada a la producción agrícola. A la naturaleza se le quería para hacerla producir agrícolamente.
Pero cuando nosotros ingresamos a la etapa de la primera revolución industrial, la naturaleza, jovencitos, no solamente ya es requerida para poder hacerla producir agrícolamente, sino que la naturaleza se convierte en un factor productivo fundamental que va a proveer a las industrias de materia prima. Por lo tanto, la agricultura tiene que desarrollarse enormemente porque la agricultura, en este caso, no solamente va a servir para alimentar a la sociedad, sino que también va a servir para darle materia prima a las fábricas, a las industrias. Y con ello, jovencitos, las fábricas y las industrias en ese entonces van a desarrollar enormemente sus herramientas, sus instrumentos de producción. La ciencia y la tecnología se van a encargar de transformar esos instrumentos con la finalidad de que éstas ya no estén utilizando, por ejemplo, la fuerza de los animales, ya no estén solamente utilizando la fuerza de la naturaleza como el agua, el viento, sino que jovencitos a partir de la primera revolución industrial, la ciencia y la tecnología hace que otro tipo de energía, como por ejemplo el carbón, después el petróleo, se conviertan en las bases energéticas que hacen funcionar esas tremendas maquinarias que van a ser utilizadas para transformar la naturaleza. Así como se transformaron los instrumentos de producción o las herramientas, también ocurrió lo mismo con el trabajo. Mientras antiguamente, en el antiguo régimen, valga la redundancia, pues los trabajadores cumplían la función de servidores, de agricultores, de campesinos. En este caso, la industria, la primera revolución industrial va a necesitar no solamente de campesinos, sino de otra forma de trabajo para poder sustentar la producción industrial. Es decir, esos campesinos que antaño trabajaban en el campo, en la agricultura, en las chacras, la primera industrial los va a convertir en obreros. Muchos de estos van a abandonar sus campos, van a abandonar sus chacras, ¿sí? Porque la industria naciente, esa industria que se va desarrollando, poco a poco va a ir comprando esos terrenos donde antes vivían estos campesinos y si no se los querían vender a las industrias, simplemente los quitaban a la fuerza. Entonces estos señores campesinos desprotegidos económicamente se van a ir a las ciudades. ¿Para qué? Para que en las ciudades la industria los capte ya no como campesinos, como agricultores, sino como obreros. Entonces, jovencitos, de esa forma se va desarrollando, se va dando la primera revolución industrial, sobre todo en Inglaterra. Cuando hablamos de la naturaleza, jovencitos, la naturaleza se convierte en un centro de producción de materia prima, tal como les decía. Gracias a la naturaleza, jovencitos, las industrias tenían dentro de ella abundante materia prima para poder ser transformada, convertida en bienes y servicios que luego estas empresas van a vender en el mercado. De esta manera, muchos países jovencitos, alentados por el desarrollo de sus fábricas, de sus industrias, como ya no encontraban materia prima en su país, caso de Inglaterra, por ejemplo, estos países van a tratar de conquistar, de colonizar nuevos territorios. Por ejemplo, Inglaterra, en la época de la primera revolución industrial, pues se signó a conquistar los países africanos, los países asiáticos. Es así que Inglaterra, por ejemplo, se va configurando como una nación imperialista. Es decir, su anhelo, su intención de dominar económicamente al mundo le hace conquistar nuevos pueblos no muy desarrollados, sino pueblos subdesarrollados para sacar de ahí materia prima y poder aprovecharla a favor de sus industrias. De la misma forma, jovencitos, las herramientas que originaron la primera revolución industrial está relacionado, como les decía anteriormente, a través de la acumulación originaria del capital. ¿Qué significa la acumulación originaria del capital? Cuando los primeros industriales, cuando los primeros burgueses que se dedicaron a las industrias, a las fábricas, comenzaron jóvenes a generar dinero, a generar capital para que de esa manera puedan construir sus industrias. Una de las formas de la acumulación originaria fue simplemente quitarles sus terrenos, sus chacras, ¿no? A miles de campesinos en el mundo con la finalidad de adueñarse de ellas y en esos lugares instaurar su fábrica, su industria o dedicarse a la agricultura para sustentar de materia prima a sus fábricas.
De esa manera también, jovencitos, la primera revolución aprovechó de los inventos como por ejemplo de la máquina de vapor realizada por Watt el año de 1769. De esta forma, jovencitos, el uso de las maquinarias de vapor incentivó enormemente a que la economía sustentada, en este caso, en la minería a través de la extracción de hierro y de carbón, se incentive más porque el uso de la máquina de vapor permitía, jovencitos, a hacer forados, por ejemplo, a hacer grandes túneles en las entrañas de los cerros con la finalidad de sacar esos minerales preciados. Y esos minerales preciados al mismo tiempo servían para poder fabricar herramientas, para poder fabricar maquinarias inmensas que la primera revolución industrial tendría que utilizar para hacer desarrollar su economía. De otro lado, jovencitos, el trabajo, pues se dio, como les decía anteriormente, se vio sustentada en el trabajo de los obreros. Eso significa que esos obreros que antaño eran campesinos, eran agricultores, como ya no tenían la manera como subsistir en el campo, tuvieron que ir a las ciudades. Porque en las ciudades se encontraban las fábricas y en esas fábricas había una oportunidad de trabajo. Y al encontrar esa oportunidad de trabajo, pues encontraron una oportunidad de vida. Al mismo tiempo, al ser aprovechados por la industria, aquellos trabajadores fueron sometidos a distintos tipos de trabajo. Una de las formas de trabajo a la cual fueron sometidos fue la división del trabajo. ¿Eso qué significa? Significa que en las fábricas, jovencitos, los empresarios aprovecharon lo más mínimo posible el trabajo de los obreros. Incluso dividían el trabajo de cada uno de ellos para que se pudieran especializar en cada ramo de su quehacer industrial. Por ejemplo, en una fábrica de zapatos, con la división del trabajo, había un conjunto de trabajadores, por ejemplo, que cortaba el cuero. El otro conjunto de trabajadores cosía para darle forma al zapato. El otro conjunto de trabajadores le ponía la suela. El otro conjunto de trabajadores lustraban los zapatos. El otro conjunto de trabajadores le ponían el pasador y otro conjunto de trabajadores lo embolsaban y lo destinaban al mercado. Es decir, que el trabajo se divide técnicamente bajo estas instancias. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el empresario, el burgués, el industrial, genere mayor explotación a la clase trabajadora. Es así, jovencitos, como se da el desarrollo de las fuerzas productivas en la primera revolución industrial. Pero este desarrollo, jovencitos, también generó el cambio dentro de las relaciones sociales de la producción. Cuando hablamos de las relaciones sociales de producción, estamos hablando, jovencitos, de quiénes eran las personas que intervenían dentro de la producción industrial. ¿Quiénes eran aquellas personas que intervenían de distintas maneras en el manejo de la naturaleza, de la herramienta y del trabajo? Y para que ustedes puedan entender cómo se dio este proceso, jovencitos, en primer lugar tenemos que hablar dentro de las relaciones sociales de producción a un tipo de ser humano que surge en esta etapa, la burguesía ascendente. ¿Quién era esta burguesía ascendente? Era la nueva clase social, jovencitos, que se erigía o se convertía en la clase social dominante. ¿Por qué la clase social dominante? Porque la burguesía, jovencitos, había acumulado gran cantidad de riqueza que tenía un poder económico notable. Y si tenía un poder económico notable, significa que eran dueños de las industrias. Al ser dueños de las industrias, eran dueños de la naturaleza, eran dueños de la materia prima, eran dueños de los instrumentos de producción o de las herramientas, así como también dueños de la fuerza de trabajo. Es por eso, jovencitos, que los dueños de estas fuerzas productivas se constituían en burguesía ascendente. Pero esta burguesía ascendente, jovencitos, destronaba a la monarquía descendiente. Es decir, antes de la primera revolución industrial, jóvenes, en la etapa del antiguo régimen, quienes tenían el poder económico y político sobre todo, era pues una monarquía que había generado políticamente un absolutismo, es decir, que ellos eran la máxima autoridad dentro de sus países. Entonces, como ya esta monarquía fue perdiendo poco a poco poder económico, es decir,
se iban quedando sin dinero, entonces quienes lo reemplazaron dentro de esta primera revolución industrial fueron los de la burguesía ascendente. Entonces la burguesía destronó a la monarquía dentro de la clasificación social de la primera revolución industrial. ¿Sí? Es así que junto a estos aparece una nueva clase social. ¿Quiénes eran estos? Los obreros, ¿no? Estos obreros que antiguamente habían sido campesinos. Claro que había mayor cantidad de obreros y menos cantidad de campesinos porque solamente algunos de estos se habían quedado en el campo dedicados a la producción. Los obreros, ¿quiénes eran? Eran aquellos que solamente detentaban el poder o simplemente eran dueños del trabajo como fuerza productiva. Imagínense, jovencitos, los obreros trabajaban en las fábricas simplemente vendiendo su mano de obra, vendiendo su fuerza de trabajo. ¿Y quién la aprovechaba? El dueño de las demás fuerzas productivas. ¿Y quién era? Justamente esa burguesía ascendente. Pero ojo, que en ese entonces también la monarquía que descendía y daba sus poderes políticos y económicos a la burguesía ascendente todavía tenía cierto poder. ¿Sí? Bien, entonces, bajo esta tendencia, jovencitos, se genera una relación social entre la burguesía ascendente, básicamente en contra de los obreros y campesinos. Una relación, si bien es cierto, no de buenos amigos, porque fue una relación de explotación. La burguesía quería al obrero y al campesinado para explotarlo, y el obrero y el campesinado pugnaba poco a poco por buscar su libertad, por buscar su liberación. De esta manera, jovencitos, esta lucha de clases entre estas dos clases sociales generadas por las relaciones sociales de producción generan ciertas consecuencias. Estas consecuencias rápidamente, jovencitos, se van a explicar de la siguiente forma. La ciencia y la tecnología que servía para desarrollar los instrumentos de producción, las herramientas, quedó en manos ¿de quién? De la burguesía que ascendía en el poder. ¿Sí? Es decir, la ciencia y la tecnología fue utilizada para impulsar la industria, ¿sí? Fue utilizada para beneficiar económica y socialmente a la burguesía que ascendía en el poder. Por otro lado, jovencitos, también se dio mayor producción con la revolución industrial. Es decir, si antaño, en el antiguo régimen, la producción agrícola, la producción industrial no fue muy desarrollada, no se producía muchos bienes y servicios porque sus herramientas, sus instrumentos de producción no eran muy desarrolladas, en la primera revolución industrial, jovencitos, esas fábricas comienzan a desarrollar tremendamente bienes y servicios. Y es más, bienes y servicios a bajos precios y de mejor calidad. Entonces, jóvenes, la primera revolución industrial permitió aquello. De la misma manera, jovencitos, esta primera revolución industrial, para poder funcionar como industria, como fábrica, no tuvo reparos en depredar la naturaleza. Es decir, jovencitos, no tuvieron reparo en ir al campo, en ir al bosque, en ir a las chacras a conseguir materia prima para convertirlo en bien o en un servicio y así venderlo en el mercado. Es por eso, jovencitos, que muchos de estos industriales que tenían el poder político, sobre todo en Inglaterra, comenzaron a generar colonias y semicolonias. Colonias, por ejemplo, Inglaterra las generó en el África, en Asia y semicolonias, por ejemplo, en Sudamérica. De la misma forma, jovencitos, la producción que se da, esta producción industrial, descansa en el trabajo de los obreros. Es decir, el trabajo de los obreros se convierte en la base de la economía industrial, que si no fuera por este trabajo, difícilmente se lograría producir bienes y servicios y difícilmente la burguesía ascendente hubiese conseguido el poder económico. A esa forma de explotación se le conoce con el nombre de plusvalía. Es decir, viene a ser el proceso de explotación de los burgueses en contra de la clase obrera. Muchos obreros jovencitos trabajaban de sol a sol 12 horas, 18 horas, hasta 20 horas jovencitos en las fábricas bajo un pago totalmente irrisorio. Bien, bajo esta perspectiva del desarrollo de las fuerzas productivas, se generan jovencitos grandes cambios, profundos cambios en las ideas de la época. Estos cambios se dieron en el plano filosófico, en el plano económico y en el plano político.
En el plano filosófico, jovencitos, surgen ideas filosóficas como el humanismo, el racionalismo, el empirismo. Estas tendencias filosóficas, jovencitos, que manejaron los burgueses para incentivar la revolución industrial, decía de que el hombre ya no debe pensar en un ser omnipotente o Dios como el fundador o el creador de todo. Ya no, sino que el que crea la riqueza ya no es Dios, sino el ser humano a través de la industria, dice, por ejemplo, el humanismo. El humanismo nos enseña a pensar de una forma mucho más racional, de una forma en donde la práctica, donde la experiencia, como dice el empirismo, se convierte en la base, jovencitos, para el desarrollo de la economía y para otros tipos de desarrollo más. Por lo tanto, la filosofía, jovencitos, sufre cambios enormes, ¿no?, en esta primera revolución industrial. De la misma manera, en el plano económico, las ideas económicas, jovencitos, se desarrollan. Surgen las ideas liberalistas, las ideas de libre mercado, las ideas de productividad, estas ideas que plantean que el Estado no debe ser parte de la economía, sino que el mercado debería sujetarse de manera libre a través de la oferta y la demanda. Por ejemplo, ellos planteaban que los precios de los productos en el mercado, el Estado no debía ponerlas, sino que este precio se debería de generar en el mercado a través de la oferta, a través de la demanda. Este tipo de ideas, jovencitos, entraron de moda en ese entonces. En el plano político, jóvenes, se dio la instauración de regímenes monárquicos parlamentaristas. Por ejemplo, jovencitos, cuando se dio la primera revolución industrial en Inglaterra, se dio dentro de un marco político donde quien todavía gobernaba era el rey. El rey a través de una postura absolutista, pero en este caso, ¿no?, apoyado por el sistema parlamentarista. Es decir, el rey gobernaba, pero al mismo tiempo, jovencitos, por un congreso elegido, no elegido por el pueblo o por las personas notables. Luego de estas ideas monárquicas parlamentaristas, el aspecto político, con la primera revolución industrial, asciende, se desarrolla hacia las democracias liberales. Es decir, estas democracias como la de Estados Unidos y otros países más, donde se dice de que el pueblo debería elegir a los representantes o a sus autoridades. Entonces, mírenme, jovencitos, cómo la primera revolución industrial permitió la transformación profunda de las fuerzas productivas y al mismo tiempo esta transformación permitió el cambio de las ideas de la época. Es decir, todo evolucionó. Evolucionó la economía, evolucionaron también las ideas de ese entonces. A continuación, jovencitos, vamos a ver cómo se desarrollaron pues estos instrumentos de producción. Por ejemplo, jóvenes, uno de los instrumentos de producción más importantes de la primera revolución industrial fue la máquina de vapor. Esta máquina de vapor fue inventada por James Watt, ¿sí? Y esta máquina de vapor funcionaba a través de este mecanismo que ustedes están observando acá. Pero vamos a ver qué es lo que dice nuestro amigo James Watt, ¿sí? La base energética de la primera revolución industrial es el carbón, primero de madera, luego de piedra. Es decir, con el carbón de madera o de piedra se genera un fogón, una fogata acá. Esa fogata, jovencitos, ¿sí?, cuando calienta el agua que se encuentra en este recipiente, va a generar vapor. Y este vapor, como dice acá, jovencitos, va a mover el pistón que se encuentra acá. Y al moverse este pistón, va a generar un tipo de energía mecánica que va a permitir que la rueda gire, que la rueda se mueva. Entonces, jovencitos, este procedimiento hace que gire la rueda, como decíamos anteriormente, sin parar y generar cierto tipo de movimiento. A través de este movimiento, jovencitos, funcionan, por ejemplo, los motores de ese entonces, generando otros tipos de energía que alimentaban a las industrias en ese entonces para producir bienes y servicios. De esa forma, jóvenes, se puede hablar de que se revoluciona con este mecanismo el transporte al servicio de la gran industria. Es decir, gracias a este movimiento genera que, por ejemplo, hayan locomotoras, que existieran, por ejemplo, barcos a vapor, etcétera, etcétera. De esa manera, jovencitos, como les decía, la navegación en los mares, por ejemplo, sufre una gran transformación. Mientras antes en el antiguo régimen, para hacer mover en el mar, jovencitos, una embarcación se necesitaban las velas y para hacer
que funcionen las velas se necesitaba del aire del mar, jovencitos. En esta oportunidad ya no era necesario eso. Ya comenzaron a funcionar los motores a través del vapor. Asimismo, también se generaron o se fabricaron grandes ferrocarriles. Miren, en 1807 Robert Fulton, por ejemplo, creó la primera línea comercial de barcos propulsados por motor de vapor. Estos barcos propulsados por motor de vapor, jovencitos, hicieron su estreno en el canal de Suez que queda en la India. Es decir, en la India, Inglaterra pues desarrolló un canal tremendo que hacía posible que a través de sus barcos pudiera llegar a la mayor cantidad de territorios a la India. ¿No? Eso ocurrió el año de 1807. De la misma forma, también el año de 1814, George Stephenson, jovencitos, crea el tren a vapor, ¿sí? Incluso inaugura el año de 1830 una línea de tren que iba desde Manchester hasta Liverpool, es decir, dos zonas importantísimas dentro de Inglaterra. Asimismo, también, jovencitos, todo esto trajo como consecuencia el crecimiento del comercio. Es decir, el comercio se desarrolló enormemente porque ya se utilizaban jóvenes embarcaciones de motor para poder llevar, bienes y servicios a otros lugares con mayor rapidez. Utilizaron también el ferrocarril para poder dirigirse a través de la vía terrestre. Y con este desarrollo económico que genera el comercio, los pueblos en el mundo mejoran su dieta, es decir, mejora su alimentación. Y con la mejora de la alimentación, jovencitos, el promedio de vida crece. Es decir, la gente ya no se moría tan tempranamente como antes, sino que gracias a esta dieta, la alimentación se fortalece y las personas comienzan a vivir muchos más años. También se genera, ¿no?, mayor emigración, es decir, muchos ciudadanos, muchas sociedades de algunos países donde no había desarrollo tecnológico, no había desarrollo industrial, se dirigen a otros poblados donde sí había desarrollo tecnológico industrial. Por ejemplo, mucha gente en Europa quería viajar y logró viajar hasta Inglaterra. Así como años después, jovencitos, el sueño dorado de todo trabajador, de todo obrero, era llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esos países, pues, obviamente la industria se había desarrollado más que en otros países. Continuamos. Ahora vamos a ver, jovencitos, de qué manera se desarrolló la industria textil. ¿Sí? A ver, la industria textil, si bien es cierto antiguamente, se desarrollaba a través de máquinas textileras, jovencitos, que eran manejados a través de la fuerza de los animales, o la fuerza del agua, o la fuerza del propio hombre. ¿Sí? Pero a partir de la primera revolución industrial, la industria textil comienza a utilizar los motores de vapor. Entonces, el desarrollo de la industria textil sobre todo se da en Inglaterra, cuyo origen está enmarcado, chicos, ¿sí? A Inglaterra, como les decía, como uno de los países que desarrolló la textilería industrial en toda Europa. ¿Y qué decir en toda Europa? En el mundo entero, jovencitos. Por lo tanto, con la industria textil se logra acumular mucho capital. Es decir, muchas fábricas se desarrollan enormemente y comienzan a tener bastante economía, comienzan a generar bastante riqueza. Con ello, jovencitos, con el desarrollo de la industria textil a través del motor, se sustituye, por ejemplo, la materia prima que antiguamente se utilizaba para producir textilmente. Es decir, se sustituye la lana que proviene de algunos animales, se sustituye por el algodón, ya que el algodón en su producción y en su precio era mucho más barato y eso le convenía a la industria textil. Por otro lado, también, jovencitos, dentro de la industria textil se ve notablemente la revolución tecnológica. Esa revolución tecnológica que en primer momento, cuando no era muy desarrollada la textilería en Inglaterra, se utilizaba todavía el invento de Walter Frame, ¿no? El año de 1771, donde para que funcione este telar que producía telas, por ejemplo, jovencitos, se usa todavía la fuerza animal primero. ¿Sí? Y luego, jovencitos, como la tecnología iba desarrollando, ya se deja de utilizar la fuerza de un caballo, de un buey, de un burro, de una mula, para después aprovechar la fuerza de los ríos.
Es decir, los ríos que caían, por ejemplo, desde las zonas más altas, jovencitos, hacían mover una turbina y esa turbina generaba movimiento que hacía funcionar a estos telares, por ejemplo. Esas fueron las primeras invenciones, jovencitos, de la industria textil. Luego se genera el telar de vapor el año de 1785 con el invento de Cartwright. ¿Sí? Aplica la caldera de vapor del motor de vapor de James Watt, quien había creado, quien había inventado en el año de 1769, pero lo hace con madera. ¿Sí? Entonces, esto lo adapta a la máquina de hilar, ¿no? En forma de chimeneas, ¿no? Y de esa forma, jovencitos, la textilería se va volviendo en una producción mucho más rápida. Es decir, se comienza a fabricar telas ya no ya con energía natural, sino con un tipo de energía creado a través de la energía del vapor. Bien, de la misma forma, jovencitos, así como la tecnología va evolucionando para dedicarse a la industria textil, también se va viendo la evolución en el sistema de producción. Antiguamente, jovencitos, por ejemplo, aquellas personas que se dedicaban a la industria textil practicaban el famoso domestic system. ¿Qué significa esto? Que muchos industriales, por ejemplo, encargaban a muchas familias, jovencitos, a hacer manufacturas o que ellos hilen utilizando ciertas tecnologías sencillas dentro de sus casas. Los mandaban a hilar y estas personas, con ayuda del papá, de la mamá, de los hijos, pues comenzaban a hacer los hilados. Y a cada cierto tiempo los llevaban a los dueños de las fábricas para que estos lo conviertan en distintos tipos de bienes. Es decir, el trabajo, en este caso, de la industria textil se realizaba fuera del gremio, es decir, fuera de la fábrica, fuera de la industria. De la misma forma, esto va evolucionando hasta que llega la etapa del Putting Out System. El empresario proporciona las materias primas a las familias para que ellos puedan hilar. Es decir, si en la primera etapa las familias se dedicaban a poner la materia prima para hilar y darle ya el hilo, la materia prima, a las industrias, jovencitos, de esa manera, en un proceso mucho más avanzado, las mismas empresas le dan la materia prima a las familias para que ellos ya entreguen algo tejido o al menos un insumo para realizar las telas, ¿no? Y en una tercera etapa, jovencitos, se da lo que se denomina en el inglés el factory system. Para usar las maquinarias se reúnen a los trabajadores en la fábrica, es decir, los trabajadores de ese entonces ya no trabajan solamente en su casa, sino que se tienen que ir a trabajar a grandes fábricas. En estas grandes fábricas el trabajo es controlado por el dueño de la fábrica. El trabajo es controlado por el burgués y se da mayor explotación. Muchos de estos trabajadores en las fábricas textiles en Inglaterra, jovencitos, trabajaban 12, 14, 16 horas. Muchos de estos salían de la madrugada a sus casas y volvían en horas de la noche a sus casas. Es decir, por estar tanto tiempo en las fábricas ni siquiera veían los rayos del sol. Es decir, se generó una gran explotación por parte de los industriales a sus trabajadores. Bien, de la misma forma, jovencitos, a continuación vamos a ver cómo se desarrolló la industria pesada. La industria pesada, jóvenes, se dio a través de la fabricación de algunos instrumentos de producción a través de la metalurgia. Por ejemplo, el motor fue fabricado apoyándose en la metalurgia de ese entonces. Por ejemplo, jovencitos, en ese entonces, para poder fabricar esas inmensas máquinas, la siderúrgica, jovencitos, se dedicó a transformar el hierro. Se comenzó a transformar el hierro ya que la industria de ese entonces, de la transformación del hierro, se convirtió en el pan de la industria. Sobre todo ligada a la industria pesada, es decir, a la fabricación de grandes maquinarias que podía sustentar en ese entonces a las fábricas, a las empresas. De la misma forma, jovencitos, para que la siderúrgica pudiera funcionar, se usó el carbón, ¿no? En la obtención, ¿no? de la peor calidad hasta la aparición del convertidor del Bessemer del año de 1855, que elimina las impurezas, nos dice. Es decir, en un primer momento la siderúrgica comenzó a utilizar jóvenes, ¿no? El carbón, pero un carbón, disculpen, un carbón, jovencitos, de mala calidad.
pero hasta que el inventor Wegener, el año de 1855, inventó un dispositivo que convertía ese carbón de mala calidad, que le quitaba sus impurezas y hacía que el carbón tuviera mayor consistencia y pudiera ser utilizado con mayor efectividad en las industrias. De esta manera, jovencitos, se da la fabricación por primera vez del acero. Es decir, el acero no es más que otra cosa que la fundición del hierro con el carbón, ¿no? Que fue un metal mucho más resistente. A partir de la invención del acero, jovencitos, se comienzan a fabricar no solamente instrumentos inmensos que podían contribuir con la industria textil o con cualquier otro tipo de industria, sino que también, jovencitos, la aparición del acero sirvió para producir, por ejemplo, motores, ¿no? De ferrocarriles, de grandes embarcaciones, ¿no? Que servía para el transporte sobre todo. De la misma forma, jovencitos, se da la concentración de la industria siderúrgica en las zonas mineras. Es decir, las industrias siderúrgicas no funcionaban, ¿no? En su mayor parte en las ciudades, sino estas funcionaban en las zonas donde se extraían los minerales. Desde esas zonas los minerales iban directamente a las siderúrgicas, que eran unas fábricas donde se producían metales, y de esa manera, jovencitos, desde ahí ya salían en forma de insumos, en forma de metales, que iban directamente a las fábricas, a las industrias, para fabricar distinto tipo de bienes. De esa misma forma, jovencitos, Inglaterra pasa a producir de 100.000 toneladas en el año 1800, ¿no? Hasta el año 1850. Es decir, que Inglaterra, jovencitos, se convierte en la primera potencia en la producción de este tipo de metales. Con esto, jovencitos, se da la incentivación de la producción del ferrocarril. Este ferrocarril, jovencitos, si nosotros analizamos cómo evolucionó, antes se usaban vagones para las minas en el transporte, pues, de ciertos minerales, ¿no? De ciertos bienes y servicios. Luego a esos vagones se les coloca unas pequeñas locomotoras, es decir, unos motores. Entonces esos motores se encargan de llevar, ¿no? Esos vagones a transportar de un lugar a otro. De esa manera surgen los ferrocarriles, jovencitos. ¿Qué consecuencias trajo? A ver, Robert Stevenson, jovencitos, un fogonero que se enriqueció para los años de 1830, por ejemplo, organiza un concurso para cubrir una línea ferroviaria desde Liverpool hasta Londres. ¿Dónde queda Liverpool? Es una de las famosas ciudades de Inglaterra. Londres, la capital de Inglaterra. Entonces, este señor Robert Stevenson quiso inaugurar una línea ferrocarrilera desde Liverpool hasta Londres. En ese concurso, jovencitos, él mismo gana la concesión. Es así con la empresa Rocket, ¿no? El cohete, como se dice. Entonces llegan a inaugurar uno de los primeros ferrocarriles, jovencitos, en Inglaterra, cubriendo un área más o menos o una velocidad del ferrocarril de 40 kilómetros por hora. De la misma forma, jovencitos, Inglaterra, con Stephenson, fueron los primeros, impulsado, pero luego impulsa la siderúrgica, máquinas y rieles. Si bien es cierto, jovencitos, la, la metalurgia sirvió enormemente para construir ferrocarriles, pero no solamente para construir vagones, chicos, sino también para poder fabricar máquinas que impulsan a los ferrocarriles. Y no solamente esas máquinas que eran los motores, sino los rieles también que eran utilizados como pistas para poder transportarse. Con estas invenciones, jovencitos, se reduce el costo del transporte. Si antiguamente el transporte era muy dificultoso, tenían que utilizar asémilas, tenían que viajar a pie, jóvenes, a partir de la inauguración de las líneas ferroviarias, chicos, el transporte se vuelve más barato, ¿sí? Entonces, hace que el comercio, que la agricultura que se practicaba en Inglaterra, pues tenga menores costos. Y eso fue un
un desarrollo enorme para ese país. De la misma forma se permite la especialización de las regiones y el comercio a larga distancia. Gracias a las líneas ferroviarias, jovencitos, Inglaterra ya podía realizar comercios a grandes cantidades, ya no solamente entre pueblos vecinos, sino también, jovencitos, hacia otros países. De esta manera, no solamente la industria textil, no solamente la metalurgia, ¿sí? Jóvenes, no solamente la construcción de ferrocarriles, sino también el comercio se vio beneficiado con estos adelantos científicos y tecnológicos que se dieron durante la primera revolución industrial. Bien, jovencitos, a continuación vamos a desarrollar la actividad que les estoy sugiriendo. Esta actividad hace referencia a completar el siguiente esquema. Este esquema, como ustedes saben, pues es parte de su cuaderno de trabajo. Luego de completar esta actividad, me van a realizar la siguiente. Esta actividad, jovencitos, nos dice que se respondan las interrogantes siguientes. Estas interrogantes, obviamente, la hemos desarrollado en la clase y espero, pues, de que a través de una adecuada comprensión, pues, ustedes completen esta actividad de acuerdo a la manera que se requiere. Bien, jóvenes, hasta una nueva oportunidad. Ha sido un gusto trabajar, como siempre, con ustedes. Seguramente la próxima semana también nos vamos a ver a través de la utilización de este tipo de estrategias. Chao chicos, cuídense, hasta la próxima semana.